La tierra estaba seca aquel verano, no como de costumbre, no como un capricho del clima. Había en el ambiente un silencio espeso, un aire inmóvil, que ni siquiera las cigarras se atrevían a quebrar. La familia Ramírez llevaba 3 generaciones cultivando maíz en aquellas tierras del interior de Oaxaca, rodeados de cerros bajos, caminos de tierra y árboles centenarios. Habían construido su vida con las manos y con el sudor. Susana, la madre, era la que mantenía el hogar firme. Tomás, su esposo, se encargaba del campo, junto con su hijo mayor Emiliano, de apenas 17 años. Los más pequeños, David y Lucía, pasaban las tardes corriendo entre los surcos del maizal, cazando lagartijas y asustándose con historias de brujas que contaban los ancianos del pueblo vecino. Fue precisamente durante una ampliación del terreno, a fines de julio, cuando ocurrió el hallazgo. Tomás había decidido abrir una nueva zanja para colocar una línea de riego. Cavaron todo el día, y el sol, implacable, les quemaba la nuca como si quisiera advertirles de algo. Fue Emiliano quien, con un golpe seco de la pala, tocó algo metálico bajo la tierra. Al principio pensaron que era una piedra grande, pero al limpiarlo, notaron que se trataba de una cruz de hierro negro, de casi 1 metro de largo, enterrada verticalmente, como si alguien la hubiese plantado allí con propósito. Tenía inscripciones en los bordes, letras extrañas que ninguno de ellos reconoció, y estaba oxidada como si llevara siglos bajo tierra. ¿Y esto?, preguntó Tomás, frotándola con un trapo. ¿Una tumba?, sugirió Emiliano, con una mezcla de asombro y nerviosismo. No hay restos, ni huesos. Nada, contestó su padre. Tal vez alguien la dejó aquí para marcar algo. ¿Quién sabe? Lo que ninguno notó fue la expresión de Lucía, que se había quedado unos pasos atrás, mirando la cruz con los ojos bien abiertos, como si algo invisible la estremeciera. No les gusta que la saquen, dijo la niña, con voz apenas audible. ¿Quiénes?, preguntó David, entre risas. Los que están allá abajo. Tomás se rió. Susana, desde la casa, los llamó para comer, y la cruz fue apoyada junto al galpón, oxidada y silenciosa, como una cosa sin importancia. Esa noche, el viento cambió de dirección. No refrescó el calor, ni trajo alivio. Sopló con un silbido largo, como una advertencia arrastrada entre las hojas secas. Mientras dormían, la luz del farol del porche comenzó a parpadear. Una vaca mugió con fuerza en el corral y se echó al suelo, agitada. Nadie en la familia se despertó. Salvo, la niña caminó hasta la ventana, atraída por algo que no comprendía. Allí, en el galpón, la cruz ya no estaba recostada, estaba erguida, clavada en el suelo, y junto a ella una figura delgada, alta, parecía estar observándola. Luke no gritó, volvió a su cama y cerró los ojos con fuerza. No por miedo, sino porque, en el fondo, algo dentro de ella le dijo que no debía mirar más. A la mañana siguiente, Tomás fue el primero en salir. La cruz seguía allí, apoyada como la habían dejado. Ni una huella, ni rastro de nada. Lucía no dijo una palabra a lo largo del día. Comenzaron a suceder cosas extrañas. Las gallinas dejaron de poner huevos. La leche de la mañana se cuajó sola. Un espantapájaros apareció completamente calcinado, sin razón alguna. Pero lo peor vino al anochecer, cuando Emiliano no volvió del campo. Al buscarlo, solo encontraron su sombrero. Un círculo perfecto de tierra negra, como si algo hubiese quemado el suelo desde dentro. Tomás gritó su nombre hasta quedarse sin voz. Susana se arrodilló, con las manos temblando. David lloró en silencio
Y Lucía solo miraba el cielo, como si escuchara un sonido que nadie más podía oír. Los Ramírez no eran de rendirse fácil, a pesar del terror, del desconcierto y del nudo de angustia que les apretaba el pecho. Pasaron la noche buscando a Emiliano, con linternas, lámparas de gas y machetes. Tomás recorrió el terreno como un demente. Emiliano gritaba una y otra vez, hasta que su voz se quebró en un sollozo seco, pero no hubo respuesta. Solo el viento, ese mismo viento que desde el hallazgo no había dejado de soplar, como un murmullo constante que cruzaba las milpas. Los vecinos se sumaron a la búsqueda. Nada, ni rastros de animales, ni señales de lucha, ni huellas. La tierra del círculo negro estaba reseca, como si algo hubiese absorbido toda su vida. Lucía, mientras tanto, se sentaba en el porche, con la cruz de hierro a la vista. No decía nada, pero a veces, sin que nadie lo notara, murmuraba palabras, extrañas en palabras que no había aprendido en la escuela ni oído en casa. Fue David quien la escuchó una tarde. «¿Qué estás diciendo, Lucía?» «No soy yo», respondió ella. Sin mirarlo, son ellos. «Están allá abajo, me hablan». «¿Quiénes?» «Los que estaban aquí antes que nosotros, los que pusieron la cruz para no salir en David». Corrió a contárselo a Susana, pero su madre ya estaba preocupada por otras cosas. Las plantas del maizal estaban torciéndose, las hojas se ennegrecían desde la raíz. Los animales comenzaron a morir de formas extrañas, sin sangre, sin ojos, sin ruido. Y el agua del pozo olía a herrumbre, como hierro viejo. Esa noche Lucía caminó dormida por la casa. Fue vista deambulando descalza, con las manos extendidas hacia adelante, como si buscara algo. Sus labios se movían, pero no hablaba en español. La voz que salía de ella era grave, masculina, y cada palabra tenía el peso de siglos. Tomás decidió clavar la cruz de nuevo en el sitio donde la habían encontrado, no por superstición, sino por puro instinto. Cabo de noche, bajo una luna enferma, y volvió a colocarla en el hueco, como si así pudiera devolver algo a su prisión. Pero al enterrarla, la cruz resistió, se movió, vibró entre sus manos, como si rechazara volver al suelo. En el mismo instante, desde el campo, surgió un grito, un alarido brutal de ultratumba. Todos salieron corriendo, linternas en mano, y allí, en el centro del maizal seco, encontraron a Emiliano desnudo, con la piel cubierta de ceniza, sus ojos en blanco, su boca abierta de par en par, como si hubiese estado gritando por horas, pero no hablaba. No respondía. No reaccionaba, solo repetía una palabra, una y otra vez: debajo, debajo, debajo. Lo llevaron a casa, lo acostaron, y durante toda la noche, Emiliano no cerró la boca, no para cama, no para beber, no para dormir. Al amanecer, Susana sintió que algo no estaba bien. Fue a verlo, y encontró a su hijo con el rostro vuelto hacia la pared, dibujando con la uña símbolos en la madera, los mismos que tenía la cruz. Ese día, los relojes dejaron de marcar la hora correcta. El sol se nubló, aunque no había nubes, y Lucía dejó de hablar. Ahora solo reía, una risa lenta, hueca, sin alegría. Esa noche, Tomás despertó sobresaltado. Había soñado que estaba enterrado, que no podía moverse, que algo escarbaba desde arriba, pero al abrir los ojos descubrió tierra en su cama, puñados de tierra húmeda y una uña humana entre las sábanas. Desde que Emiliano regresó, si es que a eso podía llamársele regresar, la casa se volvió inhabitable, no por el espacio, ni por los sonidos extraños que ahora se escuchaban por la noche, ni siquiera por el miedo que ya era parte del aire que respiraban, sino porque algo más estaba con ellos,
una presencia, un eco antiguo, una conciencia enterrada durante siglos, ahora despierta y con hambre. Emiliano no volvió a hablar de forma coherente. Sus ojos, antes vivos y tercos como los de su padre, parecían mirar a través de la gente. A veces se quedaba de pie en medio del patio, bajo el sol o bajo la lluvia, murmurando como si respondiera a voces que solo él escuchaba y lo peor, dibujaba, con carbón, con tierra, con lo que fuera, símbolos extraños, figuras con espinas, rostros alargados, bocas abiertas, de forma antinatural. David comenzó a orinarse en la cama. Cada noche despertaba llorando, diciendo que el hombre de la cruz se paraba frente a su puerta. Susana encendía velas, colgó crucifijos, pero amanecían boca abajo. Siempre, Tomás, empujado al límite, intentó llevar a Emiliano al hospital del pueblo más cercano, pero el camión no arrancó ni una chispa, y cuando consiguió que un vecino los llevara en su camioneta, la carretera desapareció. Donde antes había camino, solo había campo, tierra abierta, sin huellas de ruedas ni postes. Es como si el mundo se hubiera encogido, murmuró el vecino. Asustado, volvieron y esa misma noche Emiliano desapareció otra vez. Pero esta vez no lo buscaron. No podían, porque en el campo, ahora árido como un desierto, comenzaron a abrirse hoyos, tras otro, profundos, oscuros, húmedos. De cada uno emergía un olor nauseabundo, mezcla de sangre vieja, óxido y raíces podridas. Lucía caminó hacia el más grande y se arrodilló en el borde. Allí vive, dijo. Ali Dum. Tomás la arrastró de vuelta, aterrorizado, pero ella solo reía. Una risa gutural, como si no viniera de su pecho, sino de algo más. Esa noche, se despertaron con un sonido como de garras en la madera, rasgaduras lentas, largas. Al encender la luz, vieron marcas en el techo, como si algo estuviera caminando por dentro de él, y gotas negras comenzaron a caer sobre la mesa. No agua, ni sangre, era más denso. Como Brie. Tomás decidió hacer lo impensable en buscar un brujo. El curandero del pueblo, don Albino, llegó al día siguiente. Al ver la cruz oxidada, empalideció. No quiso tocarla. Solo dijo: «Eso no es una cruz». «¿Entonces qué es?» «Susana, es una marca, una tranca en un cerrojo». ¿Qué estaba cerrando? Don Albino tembló. Un alma maldita, algo que no debió caminar entre nosotros, fue enterrado con ese símbolo para no regresar jamás. Intentaron convencerlo de hacer una limpia, de rezar, pero el viejo no quiso. Se fue sin mirar atrás. Esa madrugada, un alarido desgarró el cielo. No era humano, no era ánimo, y no venía de los campos. Venía desde abajo. Cuando Tomás se asomó por la ventana, vio que la cruz ya no estaba donde la había enterrado. Estaba clavada frente a la casa, y algo oscuro y delgado, como una sombra estirada, la estaba cargando. No huyeron o no podían. Como si la tierra misma los hubiera atrapado. Las puertas se cerraban solas. Los relojes iban hacia atrás, y cada día otro hoyo aparecía. Lucía ya no era Lucía en sus ojos. Eran completamente negros, y en su voz hablaban muchos demasiados. «Ya viene», decía, desde abajo, y trae consigo todo lo que fue encerrado. Una noche, finalmente, sucedió. Las paredes comenzaron a crujir, en la tierra tembló, y del hoyo más profundo, una mano surgió. Una mano larga, grisácea, con dedos que parecían clavos viejos. Y luego, otra algo estaba saliendo. La criatura
emergió como una sombra líquida. Su cuerpo parecía hecho de raíces secas, huesos partidos y sangre vieja. No caminaba, se deslizaba. Era alta, inhumana, con un torso que se alargaba y se contraía como si respirara por 1000 bocas ocultas bajo. Su piel en la cruz, oxidada, pendía de su espalda, encajada como un trofeo o una cicatriz. En su rostro, si se le podía llamar así, no había ojos ni boca visibles, solo un hueco donde parecía girar un torbellino de oscuridad, una boca ciega que devoraba la luz a su alrededor. Cuando puso pie sobre la tierra, los perros del pueblo aullaron, como si el mismísimo infierno se hubiera abierto. White Death los campos comenzaron a aparecer otras figuras, no tan altas ni tan visibles, pero allí estaban, aquellos que habían sido enterrados con ella en los sellados. Los condenados caminaron hacia la casa de los Ramírez, no con furia, sino con propósito, como si, al desenterrar la cruz, se hubiera roto un pacto ancestral. Tomás, en un último intento por proteger a su familia, tomó su escopeta y disparó hacia la criatura. La bala se deshizo en el aire. No impactó, no atravesó, simplemente se volvió polvo. Entonces comprendió. No estaban luchando contra algo que se pudiera matar. No era un espíritu. No, era un demonio. Era una deuda vieja, un castigo salado por generaciones, y ahora había regresado para cobrarse. Dentro de la casa, Lucía se sentó frente a la pared y comenzó a escribir con sangre en el suelo, nombres de sus antepasados. Ellos la enterraron, dijo, y nosotros la desenterramos. La marca es nuestra. Ahora, los Ramírez deben pagar. El fuego del fogón se encendió solo. Las paredes crujieron. Los retratos familiares comenzaron a sangrar. Sí, literalmente, de los ojos de cada imagen emanan hilos de sangre espesa que chorreaban hasta el suelo. David se escondió bajo la cama. Susana abrazó a Lucía sin saber si aún era su hija. ¿Y Tomás? Tomás salió al encuentro de la criatura. No porque creyera que podía vencerla, sino porque no podía seguir viéndola destruir lo que amaba. ¿Qué quieres?, gritó. La criatura levantó una mano, y sin tocarlo, Tomás cayó de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas, como si una carga centenaria lo aplastara. Tú eres descendiente de los que sellaron mi carne en hierro, susurró una voz que no vino del monstruo, sino desde la tierra misma. La cruz no era de fe, era de contención. Tus manos la removieron. Tu sangre será la ofrenda. Why? Entonces, la cruz ardió, no con fuego, con oscuridad pura, con un humo negro que subía al cielo como un pilar que se tragaba las estrellas. Desde el suelo comenzaron a alzarse otras cruces, más pequeñas, como si la tierra misma escupiera antiguas marcas de castigo. Lucía se acercó a su padre, le tocó el rostro, y con una voz que ya no era la suya, dijo: ahora entendemos por qué estaba enterrada, ahora la llevaremos con nosotros. Y con un gesto, la niña, o lo que habitaba dentro de ella, hizo que el suelo se abriera bajo Tomás, un agujero profundo, sin fin, y Tomás cayó, sin gritar, porque sabía que ese era su lugar desde que tocó la cruz. Susana, paralizada, no podía moverse, los ojos en blanco. David temblando. La criatura desapareció entre los campos, pero el daño ya estaba hecho. El sello estaba roto y la marca de los Ramírez había quedado esparcida por la sangre, el dolor y el silencio. Al amanecer, solo Lucía quedó en pie, descalza, con la cruz oxidada en las manos. Caminó hasta el centro del campo y la volvió a enterrar, como si nada hubiera pasado. Cuando el sol salió aquella mañana, el campo parecía intacto. El viento acariciaba las hojas secas, como si nunca hubiera habido gritos, sangre
ni hoyos que se abrían solos. La Cruz estaba, una vez más, enterrada en el mismo lugar, clavada hasta el fondo, como si nada ni nadie la hubiera movido. Pero la tierra ya no era la misma, no ese suelo, no ese hogar. Los vecinos, alertados por los ruidos de la noche anterior, llegaron temprano, golpearon la puerta y llamaron a gritos. No hubo respuesta dentro de la casa. El aire era pesado. La cocina estaba intacta. Los platos de la cena seguían sobre la mesa, como si alguien hubiese salido a mitad de una conversación. Pero no había señales de los Ramírez, salvo por una cosa en cada rincón de la casa, en las paredes, en el suelo, incluso bajo la cama de David. Había símbolos grabados, círculos en cruces, invertidas en rostros sin ojos, palabras que ningún idioma humano podría reproducir. Lucía fue hallada en el maizal, sentada en posición fetal, despierta, silenciosa, con los ojos completamente negros. Un policía trató de hablarle. ¿Dónde están tus padres, pequeña? Ella levantó la mirada, lentamente, como si cada movimiento doliera. Se fueron al fondo, a donde los llevó la cruz. Intentaron trasladarla al hospital del pueblo, pero durante el trayecto, Lucía comenzó a hablar, con otra voz, una voz de mujer anciana, entrecortada, que hablaba de sacrificios antiguos, de pactos sellados con tierra y hierro, de un tiempo en que los hombres no eran hombres, sino custodios de horrores más antiguos que el lenguaje. La ambulancia chocó en la curva antes de llegar al pueblo. Lucía no fue encontrada en el lugar del accidente. Días después, los investigadores del estado llegaron al rancho, tomaron fotos, levantaron informes. La prensa intentó cubrir el caso, pero pronto todo se silenció. A nadie le convenía hablar de una niña desaparecida, de una familia entera tragada por la tierra, ni mucho menos de una cruz forjada en hierro negro, con inscripciones que los arqueólogos no supieron clasificar. Los nuevos propietarios, una pareja joven con un niño pequeño, compraron el terreno meses después a un precio increíblemente bajo. Arararon el campo, construyeron una casita nueva e instalaron paneles solares. Todo parecía normal, hasta que el niño comenzó a decir que tenía un amigo nuevo que lo visitaba por las noches. Un hombre delgado, sin rostro, con algo clavado en la espalda. Cuando excavaron para poner un tanque de agua, desenterraron una cruz de hierro, cubierta de óxido y tierra negra. La volvieron a enterrar. Pero esa noche, el perro de la familia desapareció. Al amanecer, frente a la casa, alguien había dibujado con ceniza esta frase. No era solo para los Ramírez, era para todos. Desde entonces, terreno ha cambiado de dueños 4 veces. Siempre ocurre lo mismo en ruido bajo la tierra. Símbolos inexplicables en voces por la noche. Y, al final, desapariciones. El pueblo más cercano hoy lo llama el Campo Marcado. Los viejos cuentan que hace siglos, en ese mismo lugar, se ejecutó un ritual para encerrar a un ente que devoraba niños, cosechas y almas, y que la cruz no era cristiana, era un sello en un candado, una advertencia en una que nunca debió romperse. El Campo Marcado nunca dejó de susurrar. Los que se acercaban afirmaban escuchar un eco apagado, como un lamento que brotaba de la misma tierra, un murmullo hecho de voces rotas, de plegarias sin esperanza, de advertencias perdidas en el viento. Lucía, la última sobreviviente visible de la familia Ramírez, desaparecida sin dejar rastro, se convirtió en leyenda. Los pocos que decían haberla visto la describían con ojos vacíos y una expresión ajena, como si ya no fuera humana, sino un conducto entre este mundo y algo más allá. Los niños del pueblo temían cruzar el Campo Marcado, no por las sombras,
sino por las voces, y las madres susurraban que el mal no había sido enterrado con la cruz, sino que ahora dormía bajo la superficie, esperando la próxima imprudencia. En una noche sin luna, un grupo de jóvenes decidieron aventurarse en el terreno. Armados con linternas y cámaras, querían documentar los fenómenos que durante años habían sembrado miedo. Al caer la oscuridad, comenzaron a escuchar susurros. Sus nombres eran pronunciados con voces que no podían pertenecer a nadie vivo. A la distancia, una figura delgada se perfilaba contra el horizonte, llevando una cruz oxidada en la espalda. Los jóvenes sintieron el frío calar sus huesos. Las linternas parpadearon y una sombra los envolvió. A la mañana siguiente, las autoridades encontraron sus pertenencias dispersas en el campo, sin rastros de ellos. Solo las cámaras registraron el último grito, un grito que parecía venir de las profundidades mismas de la tierra. Desde entonces, nadie ha vuelto a acercarse al campo marcado. Los ecos de aquella cruz enterrada siguen resonando, un recordatorio sombrío de que hay secretos que el hombre jamás debe desenterrar, que hay abismos que no soportan la luz, y que la línea entre el mundo de los vivos y lo que yace en la oscuridad puede romperse con un simple movimiento de pala. Has llegado al final de este relato, y eso te convierte en alguien especial, porque no todos tienen el valor de mirar al abismo y resistir su mirada. La historia de la cruz enterrada en el campo no es solo un cuento de horror rural, es un eco de lo que somos, de aquello que, generación tras generación, decidimos enterrar en lo más profundo, en secretos, pecados, dolores antiguos, esperando que nunca salgan a la luz. Pero el problema no es enterrar. El problema es olvidar dónde está enterrado. Los Ramírez no sabían que cultivaban sobre una herida sellada con hierro y sangre, y que al remover la cruz, esa marca de contención, esa advertencia, oxidada por el tiempo, no solo liberaron a una criatura, sino también a todas las memorias que la mantenían atada. Vivimos rodeados de campos marcados, no con cruces visibles, tal vez, pero sí con grietas en la historia, en las casas, en las palabras no dichas. Y si uno de esos campos fuera tu propia casa, tu linaje, tu mente, la tierra guarda secretos, y algunos simplemente no deben ser revelados. Si llegaste hasta aquí, si acompañaste a esta familia hasta su trágico destino, quiero que comentes esta frase: yo escuché los ecos bajo la tierra. Esa será nuestra señal, nuestro sello, para reconocer a los verdaderos exploradores del oscuro, a los que no solo escuchan relatos, sino que se atreven a caminar dentro de ellos. Tu comentario es más que un gesto, nos ayuda a mantener vivo este canal, a que más almas curiosas encuentren estos relatos, y a demostrarle al algoritmo de YouTube que el misterio, el terror y lo prohibido todavía tienen eco en este mundo. Si aún no lo has hecho, deja un like, porque con un solo clic haces que esta historia viaje más lejos de lo que crees. Suscríbete si sientes que esta voz, esta oscuridad, esta forma de contar lo desconocido te pertenece, y si alguna vez estás solo en el campo y encuentras algo enterrado, algo oxidado y cubierto de símbolos, no lo toques, no lo desentierres, no lo mires demasiado, porque puede que no solo desentierres metal, sino el lamento de todo lo que el mundo intentó olvidar. Gracias por escuchar. Nos encontramos pronto, aquí, donde las historias no terminan cuando acaba el relato, sino cuando empiezan a resonar en tu mente mientras intentas dormir. Esto fue Ecos del Abismo, y apenas has escuchado uno de sus susurros. Hasta